Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con mi persona Irma y mi compañera Dalia. El día de hoy vamos a hablar sobre unos temas, uno en particular que está en vuelo. en prensa.com pueden encontrar los reportajes de este tema del que estaremos conversando un poquito. Y es que el 12 de marzo de este año ocurrió un pequeño incidente en el aeropuerto de Albrook. Y es que un avión de la aerolínea Bocas Air, una nueva aerolínea de la que hablaremos ahora más a fondo, se le despegó, o sea, se le soltó. Se le desprendió la puerta. Se le desprendió la puerta de carga cuando estaba a unos más o menos 100 pies de altura, cayó la puerta. ¿Verdad? Este hecho llamó la atención de, yo diría que todo el país, y también, obviamente, de la Autoridad de la Aeronáutica Civil, quienes ordenaron una investigación para esclarecer qué era lo que había sucedido con esa avioneta y entender por qué fue que se cayó la puerta de carga. Y los resultados de la investigación preliminar, la verdad es que son muy interesantes. Antes de entrar a los resultados, vamos a hablar un poquito de Bocas Air. Bocas Air obtuvo su permiso, por decir así, su permiso de operación el 31 de marzo del 2021. Aquí tenemos un comunicado de la Autoridad Aeronáutica Civil en la que dice que entregó de manera oficial a la compañía Bocas Air un certificado de explotación de transporte aéreo público nacional regular y no regular de pasajeros, carga y correo, etc. Los manes tenían permiso para volar. Les dieron el permiso para volar. Y en el comunicado dice que esto se dio después de meses de arduo trabajo de ambas partes, o sea, ellos y la aerolínea. Se logró concretar la entrega del certificado de la compañía Bocas Air, que cumplió con todas las disposiciones legales y reglamentarias, permitiendo de esta manera a la empresa prestar sus servicios, ¿verdad? Ok, ellos presentaron todos sus documentos, tienen todos sus permisos, todo está en orden, por lo tanto, pueden volar. Pero ¿qué pasa? Se cae, para su mala suerte, se les cae esta puerta ¿Cuándo fue el aviso de operación? O sea, el 31 de marzo del 2021. O sea, a un año después. Sí, fue un año después. De que tuvieran el permiso para volar, sucede este pequeño, bueno, no sé si pequeño. Fue un incidente. Fue un incidente que a los primeros ojos se veía pequeño o que podía deberse a cosas pequeñas. Sí. Pero no, resulta que no. Cuando vemos el informe, que por cierto está en Prensa.com, pueden entrar y leer todo el informe que hizo la Autoridad Aeronáutica Civil por este incidente. Y dice muchas cosas interesantes. Por ejemplo, dice que no se encontró el nombre de la persona u organización responsable de garantizar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave. O sea, no había alguien encargado de eso, o si lo había, no pudieron encontrar el nombre de la persona. Dice que hasta la fecha del informe que salió el 30 de septiembre del 2021, hasta la fecha la empresa Bocas Air tampoco cuenta con las autorizaciones requeridas, las cuales son un anexo de las especificaciones de operaciones que detallan las autorizaciones que la aeronáutica les ha otorgado, o sea que no tenían autorizaciones requeridas. Dice que durante las entrevistas que le hicieron al personal de la aerolínea, se dieron cuenta que no contaban con un control de mantenimiento y no hubo forma alguna de evaluar la ejecución del programa de mantenimiento, ya que decían que la administración anterior se había quedado con toda la información. Tampoco encontraron los libros de la aeronave, ya que, según ellos decían, había sido retenido por un taller porque no les habían pagado. La cosa se va enredando. Además de eso, el taller le echaba la culpa a la aerolínea le echaba la culpa al taller. Sí. También se pudo evidenciar que el retorno al servicio de la aeronave accidentada fue firmada por un técnico que no se encuentra registrado en el listado de personal autorizado, pero que la aerolínea dice que pertenece al taller contratado, y el gerente del taller contratado dice que ellos no tienen ningún trato comercial con esta aerolínea. Seguimos. Habían elementos que estaban vencidos, como el oxígeno. Sí, el Los tanque de cilindros oxígeno estaban vencidos. Y durante la entrevista al personal de la aerolínea involucrado en esta operación, se evidenció que la empresa tiene problemas organizacionales que, si bien no sean la causa principal del suceso, representan factores contribuyentes para el mismo. Entonces, si tenemos todo este informe que dice prácticamente esta aerolínea no está cumpliendo con los requisitos pues, de aeronáutica civil, ¿por qué entonces tenían permiso? Esa es como la interrogante que busca esclarecer la prensa en su serie de investigaciones, claro, que pueden
leer cómo esta empresa queda entonces con un certificado, queda con permiso de operar si tienen todas estas faltas. Entonces, cuando la prensa investiga hacia atrás, investiga para diciembre de 2020, que es cuando ellos estaban apenas sacando el proceso de certificación, encontraron que la Dirección de Seguridad Aérea de la Aeronáutica Civil escribió que existían influencias o intereses externos que estaban tratando de apoyar este plan de Bocas Air Company. Pero ¿de quién es Bocas Air Company? ¿Quién es la persona que maneja todo esto? Sí, el ¿Quién es el beneficiario final, el accionista mayoritario? No se sabe. No se sabe. A ver, hay gato encerrado. O sea, hay sospechas, rumores, pensamientos, pero no hay ningún papel que afirme que tal persona es el accionista principal. Ha sido como una de las principales preguntas a responder. Si pueden leer las 2 notas que han publicado por ahora, si no me equivoco, la serie continúa. Entonces, en realidad pueden como ver todos los esfuerzos que ha hecho la prensa y como que como en toda la documentación se obvia, ni se habla de como que quién es el mayor accionista, ni cuando se busca información al respecto, como que es un secreto muy bien guardado, pues. Es un secreto demasiado bien guardado. En verdad, la investigación está súper completa porque les explica, o sea, como que va explicando poco a poco cómo fue todo ese proceso. O sea, cómo hay 2 cosas. Información de Aeronáutica Civil que dice, vemos discrepancias, hay cosas en este proceso que no están funcionando bien, y a su vez, Aeronáutica Civil avalando como que el proyecto, o sea, como que, que avance el aviso de operación. O sea, y hay muchísimo secretismo. La prensa, por ejemplo, le preguntó al director general de la Aeronáutica Civil, le preguntó al director de Seguridad Aérea, le preguntó al expresidente de Bocas Air y ex accionista mayoritario, quien dijo que no, que ya no era el accionista mayoritario porque él había vendido sus acciones en enero. Pero nadie responde quién es esta persona misteriosa que recibió este permiso de operar en un tiempo expedito. Él logró, o él o ella, no sabemos quién es, logró que le dieran ese permiso en un año, cuando generalmente lo que dicen es que ese permiso tarda aproximadamente 3 años y que además de eso es muy costoso porque tienes que tener las aeronaves, tienes que darles mantenimiento, que al parecer era una de las áreas en las que estaba fallando Bocas Air, según el informe preliminar. Entonces creo que hay 2 partes importantes. Primero, ver cómo hay funcionarios que sí están tratando de hacer su trabajo, o sea, que sí tienen la voluntad, que sí están haciendo el trabajo, que sí están documentando todo y que están advirtiendo que hay anomalías, que no hay mantenimiento, y que eso está que hay desorganización, escrito. Todo está por escrito, pero vemos como probablemente haya un superior o alguna persona por ahí que simplemente decide que no, que todo está perfecto, que de cierta manera hasta se contradicen en las declaraciones que le dan a la prensa, en la que les dice que no, eso sí, no se encontró nada, simplemente por discrepancias decidimos suspenderle el permiso que tienen para volar. Y por otro lado, creo que queda bien claro cómo la corrupción literalmente pone en peligro a las personas. O sea, cuando se vio por primera vez que, fue la puerta la que se cayó y que no se sabía todo el que había pasado, entramado que había detrás, pero ahora que se sabe que el mantenimiento está defectuoso, que les habían dicho que habían presiones, que no hay ni siquiera documentación de las aeronaves, es un milagro que fuera algo tan chiquito. Y la institucionalidad de la Aeronáutica Civil también está en juego, ¿no? Porque si entonces se puede comprobar que alguna aerolínea logró tener su permiso sin honestamente tener los requisitos, entonces eso como nos asegura que otras aerolíneas no están cumpliendo con sus requisitos y que estamos a salvo cuando estamos volando nacionalmente. Sí, y estamos hablando de una cosa como que para ir cerrando el tema, como que Aeronáutica Civil está... O sea, esto está como que es bien técnico, pues. No debería haber discreción. No debería haber como que discreción de quién es la persona que debe firmar el permiso. Debería ser todo como que requisitos técnicos y requisitos puntuales que o se cumplen o no se cumplen. Exacto. O sea, como que no veo cómo en una cosa de este tipo hay grises, pues. A eso me refiero. De acuerdo. Pero bueno, los invitamos a leer las notas de Ereida Prieto en Prensa.com. Están completas y tienen bastante, como decía Irma, pueden como que bajar los documentos. Está toda la documentación, o sea, no hay perdedero en el sentido de que creo que toda la evidencia está bien claro que hay anomalías en el proceso de esta aerolínea, está bien claro que se está ocultando quién es el accionista mayoritario y está bien claro que ese accionista mayoritario o alguien dentro de, esta parte se me había olvidado. En la junta directiva de Bocas Air para el año 2020 figuraba como apoderado legal el hermano de la ministra de Educación. Ok. Víctor Gorday. La ministra de Educación es Maruja Gorday. Entonces,
alguien dentro de Bocas Air o alguien por ahí tiene que tener algún tipo de conexión para poder lograr esto, porque claramente hay faltas en el proceso. Entonces, ¿quién será ese padrino? ¿Quién será el accionista mayoritario? Y la pregunta verdadera es, ¿esto va a quedar en algo o será una de esas miles cosas que uno dice, pues, no y bueno, queda en nada? En otras cosas que estamos tratando, y hay personas tratando de que queden en algo, recientemente ha estado como bastante en el ojo público el tema de las becas del IFARU, del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. El IFARU entrega distintos tipos de ayudas. Ellos tienen becas que son como que más universales, dan becas por excelencia a primeros puestos en las escuelas oficiales, en algunas escuelas particulares, demás. Y además tienen becas que son como... O sea, el IFARU tiene como un montón de tipo de auxilios económicos para quienes quieren estudiar, en este caso particular, como una carrera universitaria, ya sea aquí en Panamá o en el exterior. Entonces, a raíz de que la prensa recibió como varias denuncias de que hay hijos o familiares o hermanos o parientes de políticos, principalmente del partido gobernante del PRD, que se han beneficiado de estas becas de más de $50,000. La prensa empezó como que a investigar. Primero hizo una solicitud de información al IFARU y el IFARU le dijo que ellos... Sí, la respuesta del IFARU fue como que, esa información está pública, pueden venir a verla. Clásico, un clásico. Un periodista de la prensa se acercó al IFARU a ver la documentación. La documentación era una lista de nombres, más no decía cédula, no decía qué tipo, monto, no te decía qué tipo de beca recibían ni a qué universidad asistían. O sea, le dieron un Excel ahí con un poco de nombres. Sí, y ahí tienes. Nombres y apellidos. Ahí tienes, diviértete. Obviamente eso no es una... O sea, no es fiscalizable, pues como que no puedes hacer nada con una lista de nombres que no puedes verificar quiénes son. Entonces, la prensa presentó un habeas data ante la Corte Suprema de Justicia como para llevar a otra instancia esto. Y de forma sorpresiva, la Corte falló en contra y negó al medio el acceso a la lista de beneficiarios de ayudas no reembolsables del IFARU que excedan los $50,000. Entonces, esto como que dio un precedente. Una de las razones que dio o sea, en el fallo se argumentan varias cosas, entre ellas se habla de la ley de protección de datos personales. Siempre, eso les encanta ahora para y no bueno, publicar nada. Paralelamente a todo esto de la prensa, este también ha sido uno de los temas que ha llevado principalmente el diputado independiente Gabriel Silva. O sea, como que él ha sido bastante o sea, le ha hecho como que mucho, o sea, ha cuestionado mucho este tema, como que dentro de la asamblea y sobre las becas y bueno, demás. Edison Brose también, ¿no te acuerdas cuando tuvo problemas con Raúl Pineda? Fue por las becas. Y Edison Brose también dentro de la comisión de presupuesto. O sea, me acuerdo que ya cuando Gabriel estaba en la comisión de presupuesto era un tema, ya después Edison en la comisión de presupuesto, o sea, como que... Y además también fue algo que pelearon cuando iban a elegir el CEN del PRD, algo que se decían mucho era que se estaban repartiendo becas para conseguir favores políticos para el CEN. Porque, el director del IFARU es Bernardo Meneses. ¿Y quién es Bernardo Meneses? Quien también era hasta esta última elección, era el presidente de la juventud del PRD. O sea, el secretario, como que el encargado, la cara de la juventud del PRD era Bernardo Meneses. Y como que a él lo nombran en este puesto. O sea, fue un nombramiento completamente en partidista. 2019 y bueno, está en el puesto y en el cargo y él es quien ha estado como respondiendo sobre este tema de las becas. Paralelamente a la solicitud de la prensa, Gabriel Silva presentó una solicitud luego del fallo de la Corte ante el IFARU. Queremos el listado de quiénes son los beneficiarios, con los montos, con las cédulas, o sea, básicamente la misma información de quienes reciben más de $25,000. La motivación es que Silva dice que él en su despacho ha recibido quejas de personas que dicen, primero de personas allegadas al gobierno que han recibido becas. Segundo, yo apliqué a una beca, tengo todos los requisitos, tengo el mérito, no me la dan. O sea, como que, ¿por qué está funcionando esto? Incluso, dentro de la comisión de presupuesto, que es presidida por Vinicio Robinson, aprobaron citar a Bernardo Meneses. Esto fue poco después de las elecciones del PRD, ya cuando Meneses había perdido y como que Robinson y Pineda se habían como habían recalcado su poder dentro del partido. Aprobaron citarlo y en parte del cuestionario que se aprobó, que bueno, esas citaciones como que ahorita han quedado un poco en el aire, no se han concretado, pero parte del cuestionario aprobado era cuántas becas se han repartido y en qué circuitos. Eso te dice mucho de cuál era la motivación de estos diputados, ¿no? Como que ellos lo preguntaban
por circuito electoral, como que Es una pregunta meramente política. Sí, una pregunta meramente política, pero te da o sea, te deja ver que incluso a lo interno Entre del ellos mismos partido también tienen ese reclamo. hay un tema como de reclamo sobre las becas. Entonces, ¿qué ha dicho Meneses? Justo, bueno, él le dijo al diputado Silva, pueden venir a ver toda la información que tenemos. Un clásico. Bueno, y fue Silva, y de nuevo, la lista de nombres sin cédula, sin monto, sin nada. Bernardo, por favor, y sea bueno, serio. él ahora dice dos cosas. Una, que el IFARU tiene, o sea, por ley, el reglamento del IFARU es que ellos cada 3 meses deben publicar el listado de personas beneficiadas por becas, y que eso es lo que ellos hacen, o sea, el listado de los nombres, que están cumpliendo con la reglamentación. Y segundo, obviamente, como es de esperarse, se resguarda escuda un poco y se escuda con el recién fallo de la Corte, porque evidentemente o sea, crea un precedente, ¿no? Y desde ya antes del fallo de la Corte, creo que él había sacado una resolución, ¿no? Del IFARU, que declaraba todo como de carácter Todo confidencial, como si la seguridad del Estado estuviera en peligro. Sí, entonces, bueno, lo que favor. como que argumenta Silva es que al final son fondos públicos que deberíamos poder saber a quiénes son los beneficiarios de los mismos, cuáles son los méritos por los cuales se le están entregando. Son millones de dólares. O sea, el IFARU cuenta con un presupuesto bien alto para repartir becas. Y no sé, es interesante porque cuando le preguntas a Meneses, como que su reacción inicial es como muy defensiva, como que nosotros somos una institución que ayudamos a los más vulnerables y que le damos becas a la gente y que cómo va a distinguir por temas de política y demás. Pruébalo, pues. Y es como que, se la diste. primero, y segundo, es como que sí, pueden estar pasando más cosas a la vez. O sea, el IFARU le puede estar resolviendo el problema de educación superior a personas que lo necesitan y a la vez se pueden estar usando los fondos para temas políticos. O sea, como que una cosa no quita la otra. Y no sabremos hasta que veamos la documentación. Exacto. Que ese es el problema con las autoridades, que piensan que uno tiene que tomarles la palabra. Y no es así. Tienen que poder probar que están haciendo un buen trabajo y tienen que sacar la documentación necesaria para que la ciudadanía pueda fiscalizar. No podemos simplemente tomarle la palabra a alguien que dice sí, todo está en orden. No me consta. Necesitamos ver, o mínimo que alguien lo audite, un ente en el que confiemos audite y nos diga si efectivamente sí o no, pero ninguna de esas situaciones se están dando. Por lo tanto, lo que parece es que lo que están es precisamente ocultando probablemente otorgamiento de becas a personas que no lo necesitan o que solamente se las llevaron porque tenían un amiguito que está en el PRD. Exacto. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy en el podcast Sin Nombre. ¿Qué queremos? Transparencia. ¿Cuándo la queremos? Ahora. Ya. Y ya. Bueno, nos vemos la otra semana en otro episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Nos puedes seguir en Twitter. El mío es Dalia _Pichel. @ no soy Irma. Y chao, nos vemos la otra semana.